varios tipos de fármacos. Hemos dicho que la madre de todos los diuréticos, ¿cuál es? La sulfonamida, y que todos derivan de ahí. Por lo tanto, la primera pregunta y más importante que se debe hacer a los que vamos a prescribir el diurético, ¿cuál es? Si es o no sensible a las sulfonas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces tenemos tres tipos de diuréticos. Diuréticos grasa, que son los más potentes. Después tenemos los diuréticos de potencia media, que son las tiacidas. Y después tenemos los de eficacia ligera, ¿cierto? Que son los ahorradores de potasio. El más importante, ¿cuál es? Espironolactona. Los inhibidores de la liidasa carbónica, la cetazolamida, la más importante, y los diuréticos osmóticos. El único que queda, ¿cuál es? El manitol. Pero ¿cuáles eran los que se usaron antes? Se usaba urea. ¿Qué más? Glicerina se usaba antiguamente. ¿Cuál era el problema con la glicerina? Producía hiperglicemia. ¿Cuál era el problema con la urea? Que producía pericarditis hemorrágica cuando se quitaban dosis altas. Por lo tanto, solo ha quedado el manitol. Pero el manitol, al ser un diurético, es un diurético maravilloso, ¿no? Maravilloso. Vamos a ver entonces a qué dice. Acá nos hemos quedado los transportadores paralelos de sodio, potasio, 2-cloro, ATPase, que son 3 o 4. También les voy a decir cuáles son. Uno es la furosemida y su análogo, ¿cómo se llama? Torasemida. Los dos diuréticos son hermanos gemelos. Los dos liberan furosemida. La bumetamida, que es el más potente, 40 veces más potente que la furosemida. ¿Ya? Luego está el ácido tacrínico. ¿Cuál es lo bueno, lo nuevo que hay que saber del ácido tacrínico? Que es el único que no es derivado de las sulfas. Todos los demás sí. La torasemida. Todos estos se comercializan en el Perú también, ¿no? ¿Cuál es el más usado? La furosemida. ¿Cuál es el más potente? La bumetamida, ¿ya? La furosemida y bumetamida contienen sulfonamida, ya les he dicho. Por lo tanto, también la torasemida contiene también sulfonamida. El que no contiene es el ácido tacrínico, que es derivado de esta sustancia, del ácido fenoxiacético. ¿Se acuerdan de los diuréticos, de los AINES derivados del ácido acético? Sí, es pariente de eso. ¿Ya? Torasemida y la sulfonamida, la torasemida igualmente, ¿no? Mecanismo de acción, ya su nombre lo dice acá, es inhibidor de este transportador sodio, potasio, 2-cloro, ATPase. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿No? Nosotros tenemos un transportador, este transportador, esta proteína, jala el sodio hacia el plasma, ¿ya? Por acción de esta bomba, ¿no? Que está mediada por el potasio, ¿no? Jala sodio, ¿no? Y entra el potasio dentro de la célula. ¿Consume ATP? Sí. Paralelamente jala cloro. Por eso esta bomba se llama sodio, potasio, 2-cloro, ATPase. Ese potasio que ha entrado para compensar y entrar en equilibrio a esta célula, que es un epitelio cilíndrico, expulsa el potasio hacia el plasma. Entonces, como efecto de la furosemida, tenemos varios efectos. Uno, bota cantidades de agua, porque esta bomba la inhibe. ¿Estamos? Inhibe esta bomba. Entonces, ¿el sodio qué hace? El sodio se va. ¿Estamos? El sodio se va con agua. ¿Qué más hace? ¿Este señor bota potasio, sí o no? Sí. Pero como este sodio no se ha activado, no va a introducir potasio y no va a botar mucho potasio.
¿Qué más? ¿El cloro qué pasará? El cloro no se reabsorbe. Entonces, el sodio y el cloro, ¿qué cosa forman? Cloruro de sodio. ¿Y el cloruro de sodio qué cosa hace? Jala agua. Es muy potente. Ustedes, hasta cuando dejan en la mesa, ¿no es cierto? La sal, ¿qué pasa? Se hidrata, ¿cierto? Igual, este señor, si está en medio del agua, ¿qué hace? El cloruro de sodio saca cantidades de agua. Paralelamente a este transporte para compensar la célula de los canales iónicos, ¿qué hacen? Jala calcio, jala magnesio. Pero como este señor no está activado, esta bomba, ¿qué hace? El calcio, el magnesio, ¿qué hace? Se pierde. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que se va a perder en mayor cantidad cuando se usa estos diuréticos? Sodio, cloro, calcio, magnesio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso puede producir un desequilibrio hidroelectrolítico severo, ¿cierto? Sí. ¿Qué manifestaciones puede tener? Hiponatremia, puede poner hipocloremia, ¿qué más? Hipocalcemia, hipomagnesia. Y eso puede producir alteraciones de la conducción eléctrica, ¿cierto? Sí. Entonces, acá tenemos el LASI. El LASI que es la furosemida de marca. Viene de, ¿cuántos miligramos? De 20 miligramos. Muy bien, 20 miligramos, ¿ya? Entonces, la furosemida, la bumetamida, que hemos dicho que es, ¿cuánto es su potencia? 40 veces la de la furosemida. Torasemida, 3 veces la potencia de la furosemida. La bueno, eso en realidad no se expende acá, así que por gusto están ahí. Vamos a ver. Efectos sobre la excreción urinaria. ¿Qué es lo que se pierde más? Sodio y cloro. Es tanta la cantidad de sodio y cloro que se puede perder que en términos de osmolalidad, ¿cuál es más importante? ¿Sodio o cloro? Sodio. Entonces se puede perder hasta el 25% de la carga filtrada de sodio. O sea, de cada 100 moléculas de sodio que se filtran, ¿cuántas se pierden? 25. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es harto. Eso es harto. Por eso yo les digo a los residentes, oye, ¿quieres que pierda sodio tu paciente? Ponle furosemida. Ponle furosemida, lo que está el sodio 170, a las 2 horas, ¿cuánto está? 145. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo, por eso a este señor también se le llama natriurético. Otros le llaman natriurético. ¿Estamos? Pero no solamente se pierde eso, ¿no es cierto? ¿Qué más hemos dicho que se pierde? Magnesio, calcio, cloro. ¿Qué pasa con la persona? Puede entrar en hipovolemia. Por ejemplo, si tú eres chico, todavía así como ahora, todavía tu riñoncito está, pero necesito, yo te pongo una furosemida, vas a orinar 6 litros probablemente en 1 hora. Imagínate la cantidad de volumen. ¿Cuántos litros es nuestra sangre? 5. Y si orinas 6, ¿cómo te vas a quedar? Te vas a quedar más seco que el chuño, ¿no es cierto? Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Ese es el primer problema de la furosemida. ¿Cuál es el tratamiento según los cardiólogos para la insuficiencia cardíaca? Furosemida. ¿Cómo queda el paciente? Seco. Me acuerdo de una vez, nunca me olvido esa anécdota, que hemos tenido un paciente con insuficiencia cardíaca que se le ha puesto furosemida cada 6 horas. Primer día. Segundo día, no lo hidraten demasiado. El señor se quejaba de sed. No lo hidraten. Estaba mejorando su insuficiencia cardíaca, sí, ya estaba en falla renal. ¿Y qué había hecho en la noche el señor? ¿Qué va a disparar la hipovolemia? ¿Cuál es el mecanismo compensador de hipovolemia? La sed, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y también va a disparar ¿qué cosa? La aldosterona, ¿cierto? ¿Qué hizo el señor? Agarró su pía, lo rompió y se tomó su sangre, porque ya no aguantaba la sed y se murió. Nunca lo voy a olvidar. Eso es lo que puede producir la furosemida. Hipovolemia severa. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos vamos a olvidar eso. Ya. Entonces, hipovolemia severa. Pero no solamente puede ser hipovolemia, también puede ser, ¿cuál sería? Hiponatremia. La hiponatremia
Ahí por la tele es muy peligrosa, ¿cierto? Cuando el sodio está menos de 125, ¿qué va a producir? Alteración de la conducción eléctrica. ¿Y dónde hay conducción eléctrica? Cerebro, corazón. ¿Estamos? Músculos. ¿Cómo va a ser su caminar? No va a tener fuerzas. ¿Cómo va a ser su pensamiento? Lento. De empezar a ver alucinaciones. ¿Estamos? Entonces tengan cuidado con esa hipovolemia, con esa alteración de los electrolitos. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, pregunto entonces, a ver, el tratamiento de la anuria es furosemida. ¿Tratamiento de la anuria es furosemida? No, no es cierto. Porque ¿qué hay que hacer? Hay que reponer volumen, hay que mejorar la presión arterial primero, ¿cierto? Porque si tú le das mucha furosemida, ¿qué es lo que va a aparecer? ¿Hemos dicho? ¿Cuál va a ser la respuesta del organismo? ¿Ah? Hipovolemia. No, no, no. ¿Qué se llama eso? ¿Qué es lo que va a aparecer? ¿Qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a hacer el freno diurético. ¿Y qué es el freno diurético? La primera hora orinará 6 litros. La segunda hora, ¿usted cree que va a orinar 6 litros? ¿Cuánto va a orinar? 1 litro. La tercera hora, anuria. Ponle 10 ampollas de furosemida. La cuarta hora, ¿cuánto va a orinar? 100 cc. ¿Por qué? Porque el organismo es un organismo vivo. ¿Qué hace? Establece el freno. No lo vamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de esto cuál hemos dicho que es el más importante? ¿Cuál hemos dicho que es el más importante? Esto fue pregunta de examen del semestre anterior. No es. Otras acciones. Estos diuréticos producen una redistribución del flujo a nivel pulmonar. ¿Estamos? Es decir, que ¿qué hacen? Dilatan las arterias pulmonares para que la sangre pase fácilmente a través de los alveolos y llegue al corazón izquierdo. ¿Y eso por qué es importante? Porque la furosemida puede ser un tratamiento muy efectivo del edema agudo de pulmón. Por eso, por la redistribución del flujo pulmonar, estamos hablando de hemodinamia. Por eso mejora también la insuficiencia cardíaca, por eso mejora la hipertensión. ¿Estamos? Redistribuye el flujo a nivel pulmonar. ¿Ya? Otra cosa, hemos dicho que estos fármacos pueden alterar mucho los electrolitos, produciendo cada uno su efecto. Un punto le voy a comentar. A quien me diga dónde hay epitelio cilíndrico con las mismas bombas, sodio, potasio, 2-cloro-ATPasa, todo el riñón, en otra parte del cuerpo. ¿En el oído? ¿En el ¿Oído? No, no es la respuesta. En el intestino delgado. Está bien su compañero, solo no sabe decirlo anatómicamente, ¿no? Está. La respuesta es en la cóclea. O en el caracol, si quieren llamarse. ¿No es cierto? Nosotros tenemos el caracol. No sé por qué me demoro tanto en esto, auxilio. Estamos ya contra el tiempo. Esto está tapizado de epitelio cilíndrico. Todo esto, hasta
dónde? Hasta el final. Y esto está tapizado por un epitelio. ¿Para qué? Para que cuando venga el tímpano vibre, si logra vibrar acá, ¿qué cosa escuchamos? ¿Agudo o grave? Agudo. Agudo, ¿no es cierto? Agudo. Si vibra más acá, más acá, más acá, ¿qué vamos a escuchar? Grave. ¿Qué es lo que pasa? Estas bombas que están en el túbulo o en la asa de Henle también se encuentran acá, en el endolinfa, producen endolinfa. Estos medicamentos, estos fármacos, alteran a estas bombas y si produce hipovolemia y si produce toxicidad, va a matar a estas células cilíndricas de acá. ¿Y cuál va a ser el resultado? Sordera, irreversible. No es infrecuente. Nosotros lo hemos visto muchas veces. Y el que más me dio pena fue de un amigo que trabajaba en el Casandina, si no me equivoco, era chef. Ese muchacho llegó a la UCI, increíblemente, llegó a la UCI por una jeca. Entró a la UCI, llegó en shock séptico, le bombardeamos con medicamentos, no orinaba, le pusieron diuréticos. Salió del tubo, o no salió del tubo, todavía estaba, pero ya estaba despierto. Y le decíamos, oye Jaimito, ¿cómo estás? Bien, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y él decía, y todos pensábamos que estaba escuchando. Hasta que un día le sacamos el tubo, y cuando le sacamos el tubo, no escuchaba. No escuchaba. Nada, nada escuchaba. Nos preocupamos, llamamos al otorrino, le hizo una audiometría, ¿y saben cuál fue el resultado? Hipoacusia severa, por efecto colateral de qué? De la fluorescencia. ¿Estamos de acuerdo? No se olvide. ¿Ya? No sé para qué les explico esto. Ya no les voy a mostrar, ya yo sé que van a estudiar para eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dosis elevadas de diurético. ¿Cuánto es la dosis máxima de furosemida? 200 miligramos al día. Esa es la dosis máxima. Esa dosis no se debe pasar. 200 miligramos la dosis máxima. Se debe evitar con otros fármacos ototóxicos. ¿Cuáles son los más ototóxicos después de estos? Los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos. Cisplatino, y no sé si es coincidencia, no sé si ustedes se darán cuenta, que los aminoglucósidos también ¿dónde dañan? Al riñón. ¿Estamos de acuerdo? Hay ese epitelio, ¿estamos? No sé, seguimos. Salsolentin, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, ¿no? Alcanzan concentraciones plasmáticas muy buenas y se fijan a esta bomba, donde inhiben a la bomba, ¿no? 65% de la furosemida es secretada por la vía renal. Entonces, si has dado 10, 20 ampollas, 10 ampollas y no te responde, ¿qué rayos hacen dándole más furosemida? ¿Por dónde se va a secretar? Cuando supera la dosis de 200 miligramos que les he dicho, ¿dónde va a ser su efecto tóxico? En el riñón. Esto ya está quemado. En el oído, acá. No se olviden. Si ustedes ya han llegado a la dosis tope de 200 miligramos, ya no le den más. Porque ¿dónde van a dañar? Acá. ¿Estamos de acuerdo? Espero que me estén entendiendo. ¿Ya? Muy bien. Si el paciente te dice que es alérgico a las sulfas, ¿cuál le vas a dar? El ácido etarquénico. Consigue el ácido etarquénico. No va a ser difícil, ¿no? Toxicidad. Si tú le das las dosis correctas, es difícil y estás monitorizando esto, no va a pasar nada.
Pero si no monitorizas cuánto ha orinado, si no monitorizas cómo está el sodio, cómo está el potasio, vas a producir esto. Hipovolemia y alteraciones severas. El empleo excesivo puede causar agotamiento del sodio. ¿Cuánto por ciento era la natriuresis que podía hacer? ¿Se acuerdan o no? 25%. O sea, de cada 100 moléculas de sodio que se filtran, 25 se van a la picha. ¿Vamos? Hipotensión. Va a disminuir el filtrado glomerular. Va a precipitar la insuficiencia renal. ¿No es cierto? Puede producir colapso circulatorio y episodios tromboembólicos. ¿Por qué? ¿Por qué va a producir episodios tromboembólicos? La respuesta es por la hipovolemia. Cada vez que la sangre está más espesa, más rápido puede coagular. ¿Estamos? Los poliglobúlicos, ¿cuál es su problema? Eso, pueden producir coágulos en donde sea. Cuando tú le depletas el volumen, la sangre está espesa y va a producir fenómenos tromboembólicos. ¿Estamos? En pacientes con encefalopatía hepática, enfermedades hepáticas se puede empeorar. También puede producir alcalosis hipoclorémica, ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Porque bota el cloro, sodio, cloro, está botando el paciente. Mire, incremento en la excreción de magnesio y calcio, ¿qué puede dar? Hipomagnesemia. Arritmias cardíacas. ¿Cuál es la arritmia que va a producir la hipomagnesemia? Torsadas. ¿Estamos de acuerdo? Y la hipocalemia, la tetania. ¿Estamos? La tetania. ¿Alguna vez han visto tetania? Es una cosa que nunca, o sea, después que lo ven, nunca más se olvida. Y espero que nunca más lo vean, porque es terrible ver a un paciente así, ¿no? Diuréticos de asa, ototoxicidad, se va a manifestar. ¿Cuál es la primera manifestación de la toxicidad a nivel renal? A nivel oído. Es la disminución de la audición. ¿Ya? Y empiezan los acúfenos. Eso. ¿Cierto? Muy bien. El ácido hidratatrónico es el más ototóxico. Por eso es el más usado. ¿Estamos? Pueden producir también hiperglicemia y desencadenar la gota. ¿Ya? También pueden desencadenar hiperglicemia. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando vamos a hacer el capítulo de diabetes, acuérdense, los hipoglicemiantes orales, las sulfonilurias, son parientes de estos. ¿Ya? Bueno, está contraindicado, obviamente, en pacientes en shock, en pacientes que tienen hiponatremia, está contraindicado en los pacientes con anuria. ¿Estamos? En ellos ya no se debe usar los diuréticos. Interacciones importantes, ya con todos los que producen ototoxicidad. Eso es importantísimo para mí. Aminoglicósidos, carboplatino, el paclitaxel, ¿qué cosas son estos? Ustedes ya han hecho el semestre anterior de eso. ¿Qué son? Quimioterápicos, ¿cierto? ¿En qué se usa esto? En el tratamiento del cáncer de mama. ¿Ya? Cáncer de mama. No se debe usar con anticoagulantes, porque ya saben, va a producir efectos trombóticos. Con los digitálicos incrementan las arritmias, con el litio. Miren, imagínense pues, con el litio, no hay sodio, el litio lo ha desplazado al sodio, encima el sodio está abajo. Wow, ¿no? Sulfonilurias, hiperglicemia, ¿no? Cisplatino, con los AINES, miren, más daño al riñón. Los diuréticos tiacídicos, nunca se debe usar con diuréticos tiacídicos. Porque hay una sinergia. De lo que va a orinar 6 litros, va a orinar 14 litros. Porque con las tiacidas tienen efecto potenciador. ¿Ya? Y con la anfotericina B, olvídense, trastornos del potasio, ¿no? Son los que van a definir esto, ¿no? Anfotericina B es un medicamento excepcional.
mata todos los hongos que existen en el mundo. Pero el problema es la alteración hidroelectrolítica que produce, ¿no? ¿Ya? Aplicaciones terapéuticas, bumetamina en pacientes se puede usar una vez al día, ya saben que es 40 veces más potente que la furosemida. Tratamiento del edema agudo del pulmón, sí. En insuficiencia cardíaca congestiva, sí. También para tratar la hipertensión. Principalmente, ¿qué hipertensión? ¿Qué fase de hipertensión vamos a tratar con furosemida? ¿La etapa 1? ¿La etapa 2? ¿Cuál vamos a usar? Eso. Solamente la crisis hipertensiva. ¿Estamos? Nos van a revolcar el próximo semestre. Les estoy avisando. Estoy avisando. La furosemida solo se debe usar en crisis hipertensiva, no en el tratamiento de hipertensión común. ¿Cuál es el que se usa en el tratamiento de hipertensión común? Estadio 1, estadio 2. Las tiazidas. Estos no son tiazidas. Ya, y edema del síndrome nefrótico y otras enfermedades crónicas. Pueden usarlo para disminuir los tercer espacio. Pero eso también tiene muchas cosas, ¿no? ¿Qué se pierde en el síndrome nefrótico? Proteínas. Tú le das diurético. No hay quien retenga el agua en las proteínas en la sangre a nivel vascular. ¿Qué vas a hacer? No, ese es un tratamiento sintomático. Claro, ese rato va a orinar. Pero igual va a estar el paciente hipovolémico. ¿Estamos? Por eso, cuando las enfermeras, por ejemplo, me dicen a mí, doctor, el paciente está con edemas, ya no le pasaré agua. Yo me río, güey. No porque la señora sea mala, ¿no? Sino ¿por qué? Porque el que tenga edemas, el que tenga quemosis, ¿es signo de que está hipervolémico? No, ese es el agua extravascular, ¿cierto? El agua intravascular, ¿cómo está? Depletado. ¿Cómo está el agua intravascular del síndrome nefrótico? Depletado. ¿Por qué? Porque no hay proteína, no hay quien retenga el agua dentro del vascular. ¿Qué hace? Se va. Se va. Y el que sufre es el riñón y el corazón. Muy bien. Inhibidores transportadores paralelos de sodio, cloro, las tiazidas. Estos sí son tratamiento para la fase 1 o la etapa 1 y etapa 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estos. ¿A qué tipo de potencia? Según su potencia, ¿cómo se clasifica? Intermedio. Esto también se pregunta. Ya. Entonces, si son intermedios, ¿estos depletarán el sodio? No. Vamos a ver, ya. Son suavecitos. Los diuréticos derivados de las tiazidas inhiben este transportador sodio-cloro ATPase, ¿no? En el túbulo contorneado distal. Ahí es su lugar de acción. De la furosemida, ¿dónde es su lugar de acción? Asa de giro. De las tiazidas, ¿dónde es el lugar de acción? Túbulo contorneado distal. ¿Vamos? Eso fue pregunta del designado médico. ¿Dónde actúan las tiazidas? ¿En qué porción de la nefrona? Eso fue pregunta. Bueno. Efectos sobre la excreción urinaria. Miren, incrementan la excreción de sodio y cloro, ¿sí o no? Claro. Pero ¿hasta cuánto por ciento de la carga filtrada de sodio va a excretar? Hasta el 5%. O sea, de cada 100 moléculas, ¿cuántas se van a ir? 5. Podríamos decir que las tiazidas, ¿cuántas veces menos potentes que los diuréticos de asa son? 5. Simple matemática, ¿cierto? Entonces son débiles, ¿no? Algunas tiazidas son inhibidores débiles, ¿no? De la ligasa de carbono. Bueno, eso ya sabemos, vamos a ver eso. Efectos sobre la hemodinamia renal. ¿Qué dicen acá? No modifican el flujo sanguíneo renal. Entonces, puedes tomarlo hasta en hipotensión, ¿cierto? Sí, probablemente no vamos, o sea, si el riñón va a claudicar, no va a ser culpa de esto, sino va a ser culpa de la hipovolemia. Pero la furosemida podemos tomarlo en hipovolemia, eso sí es mortal. ¿Vamos? Claro que estén entendiendo. ¿Qué hace entonces? El sodio tiene su transportador, consume energía, para cambiar a este sodio mete el potasio y mete también el cloro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este señor, este diurético,
¿qué hace? Pregunto, ¿bota calcio? No. ¿Bota magnesio? Por lo tanto, si no bota calcio y no bota magnesio, ¿favorecen la producción de cálculos? Los diuréticos de asa sí pueden favorecer la formación de cálculos. Estos no. Por lo tanto, una de sus aplicaciones de las tiacidas es que inhiben la formación de cálculos renales. Ya les he dicho, se lo estoy repitiendo por tercera vez. Buena absorción. No hay por vía endovenosa, son por vía oral todos. ¿Estamos? El más importante de todos, ¿cuál es? La hidroclorotiazida. Pero no se equivoquen. Las tiacidas, existen las tiacidas verdaderas y los análogos de las tiacidas. ¿Ya? Acá, así está. ¿Ya? Entonces, son diuréticos suaves, no modifican el flujo urinario y tienen una excreción hasta el 5% de la carga de sodio. Efectos colaterales. Es importante. En el sistema nervioso, vértigo, cefalea, parestesia, santoria y debilidad. No son tan frecuentes. Tubo digestivo, anorexia, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, estreñimiento, colestitis y pancreatitis. No son muy frecuentes, pero pueden ser severos. Este es el problema, a nivel hemático. ¿Cuál creen que es el más importante de todos estos? Ahí estarían las alternativas. La respuesta es la fotosensibilidad. Todos los que están usando tiacidas tienen que empaparse en protector solar. No tienen que hacer el sol porque si no les van a salir las manchazas por la fotosensibilidad que produce. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante eso. Tienen que advertir al paciente y decirle, señora, usted le estoy dando un medicamento que es fotosensible. Por lo tanto, a partir de hoy día tiene que cambiar su estilo de vida. Tiene que usar gorritas, sombreros. Esto es lo que les decía. Diuréticos tiacidos verdaderos. Verdaderos. ¿Cuáles son? También son derivados de las sulfas, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuáles son? La más usada, ¿cuál es? La hidroclorotiazida. ¿Estamos? La hidroclorotiazida. Pero acá están. ¿Qué dice acá? Diuréticos análogos o semejantes a las tiacidas. ¿Cuáles son? 3. Clortalidona, indapamina y metolazona. Pregunta, ¿cuándo vamos a usar esos 3 medicamentos? ¿Cuándo? Cuando me dé la gana, doctor. Eso es. No, mentira, no. ¿Cuándo? Cuando tú le des hidroclorotiazida y la paciente o el paciente venga como oso panda, todo con ojos negros, todo lleno de manchas, ¿tú qué le vas a decir? Señor, este medicamento tenemos que cambiarlo por otro que no tenga fotosensibilidad. ¿Y qué le vas a dar? Diuréticos que actúan de forma idéntica a las tiacidas. ¿Y cuáles son? 3. Clortalidona, indapamina y metolazona. ¿Estamos de acuerdo? Son 3 fármacos análogos. ¿Se acuerdan de las benzodiazepinas, sí o no? ¿Cuáles les podríamos dar, se acuerdan? Los compuestos Z, ¿no es cierto? ¿Cierto? Algo así. Acá también les puedes dar estos. Estos tienen la ventaja de no tener fotosensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Se lo estoy explicando. ¿No? Tan de sueño, ¿no? Ayer en el examen. No. Están confiados en el paro, ¿no? Toxicidad, efectos adversos y contraindicación. Igual, ¿no? Ahí está todo. ¿Cuál era el más molestoso a nivel dermatológico? La fotosensibilidad. Pero puede dar otros, miren. Sí, puede dar otros náuseas, pancreatitis, puede dar muchas cosas. Pero tengan mucho cuidado. Hay que vigilar eso. Hay que vigilar. Porque si tú no lo sabes, no lo vas a diagnosticar. Si tú no estás en tu cabeza lo que puede producir, estás frito. El paracetamol, hemos dicho cuál puede ser lo más severo que produce. ¿Se acuerdan o no? Insuficiencia hepática, ¿cierto? Nosotros hemos tenido un niño
Ya ha venido de Cochabamba, de Corencito, le habían dado paracetamol lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Estaba en ese plan. Y el papá, al ver que no mejoraba y se estaba poniéndose un poco amarillo y se quejaba del dolor abdominal, lo había traído. ¿Qué hicieron acá? Lo metieron a la UCI, diciendo que es una neumonía atípica. Neumonía atípica con ictericia. Neumonía atípica con hepatomegalia. ¿Quién era el responsable de eso? El paracetamol. ¿Qué estaba haciendo el paciente? Insuficiencia antiparásita. ¿Qué le hemos dado? ¿Qué le hemos dado de antídoto? N-acetilcisteína. El niño ha vivido. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo piensas, no vas a reconstruir. Acá te estoy diciendo que puede producir pancreatitis. La pancreatitis es algo grave. Hace una semana un señor de 34 años se ha muerto con pancreatitis. Con pancreatitis. O sea, doctor, que pancreatitis no da solo a los borrachos, no. La primera causa, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera causa de pancreatitis? ¿Cuál es? Colamina. La primera causa es biliar, o sea, ¿vamos? ¿Cuál es la segunda causa? Alcoholismo. ¿Y cuál es la tercera causa de pancreatitis? Fármacos. Ahí está. Estamos pensando en eso. ¿Estamos de acuerdo? Para eso estamos acá, para aprender, no para probar. Ya, seguimos. Disminuye la tolerancia a la glucosa si pueden manifestar la diabetes, de disparar la diabetes, ¿ya? Y finalmente pueden prolongar este intervalo QT y pueden producir tosadas de Tourette. Para eso ya saben ustedes el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Ya no se van a olvidar, ¿cierto? Aplicaciones terapéuticas, enfermedades cardíacas. Sí, como un diurético suave, pueden usar en insuficiencia cardíaca, en cirrosis hepática, síndrome nefrótico, glomerulonefritis aguda, en hipertensión arterial. Una maravilla, ¿cierto? Claro, 25 miligramos de hidroclorotiazida, 25, acuérdense, ¿no? Acuérdense, 25 miligramos de hidroclorotiazida puede ser fármaco de elección. ¿Y cuál sería la ventaja de darle hidroclorotiazida frente a un captopril o a un losartán? Quiero que razonen, pero ¿cómo van a razonar si no es útil? Ni el chat GPT sabe. No, sí sabe. Él sabe. Ni respetos al chat GPT. A ver, ¿cuál sería la ventaja de darle una? Porque el libro dice bien claro, o sea, ustedes pueden dar de tratamiento inicial cualquiera de esos grupos. Nosotros que hemos visto, calcio antagonistas, yecas, aras y tiazinas. Cualquiera, ustedes pueden dar. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de darle este? Porque cuando hemos hablado de captopril les he dicho que era lo mejor, ¿sí o no? Cuando hemos hablado del ARA les he dicho que era lo mejor, ¿sí o no? Ahora que estoy hablando de este compadre también es lo mejor. O sea, doctor, usted me tiene loco. No, ¿cuál sería la ventaja? Chicos, la ventaja, ¿saben qué es? Que este no va a producir, ¿no?, alteraciones hemodinámicas de la posición. ¿Vamos? Este señor, o sea, va a tomar su hidroclorotiazida, va a estar saltando, ¿no? Ladra el perro, va a saltar en la cama y no le va a pasar nada, ¿sí o no? Pero si está tomando yecas, ¿qué pasa si salta de la cama? Se puede caer. Acá no. ¿Vamos? Sería la única ventaja. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Daña el riñón, daña el flujo sanguíneo renal, pueden ser usados. Antiguamente decían que este era el medicamento de elección en negros, ¿no? Ahora ya lo han quitado de acá, porque era muy racista. No, de verdad, decía el libro así, decía antihipertensivos para blancos y antihipertensivos para negros. Según mi casa le recomendaba cuál era. ¿Verdad? Ahora no han quitado eso. No estamos hablando de eso. Si no, lean el JN5, el JN6. Lean eso y van a ver ahí, ¿no? Hipotensión, se recomienda iniciar tiazidas en pacientes negros, es decir, ¿no?
frente a la misma, ¿ya? Para que no se sientan mal. Bueno, miren, ahí está. ¿Qué dice ahí? Constituye el mejor tratamiento inicial de la hipertensión sin complicaciones. ¿Cuál es la complicación que van a evitarse? ¿Cuál es? ¿No? La hipotensión ortostática. ¿Estamos? Diuréticos tiacidas, menos excreción, reduce la excreción de calcio, miren. Por lo tanto, ¿no? Es muy útil para que se use para prevenir la formación de cálculos. ¿Cuál es la sustancia más importante en un cálculo? ¿Cuál? No, ya sé, pues que es el calcio. ¿Cuál es la sustancia? El compuesto. Miau, miau. El oxalato de calcio. El oxalato de calcio. ¿Cierto? Eso también fue pregunta del recientado médico. ¿Y cuál es la principal sustancia en los cálculos de la vesícula? La pirita, el oro. ¿Cuál es? Eso, muy bien, le diste. El colesterol. ¿Ya? Ya, muy bien. Diuréticos, entonces constituye el tratamiento base del tratamiento de la hipertensión arterial, ¿cierto? Ya. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida. ¿Qué hemos dicho? ¿Dónde actúan? Túbulo contorneado proximal. ¿Inhibe qué cosa? Inhibe la anhidrasa carbónica. ¿Dónde hay anhidrasa carbónica hemos dicho? A ver, ¿quién? ¿Dónde hay anhidrasa carbónica? A ver, hermano, dame. En el riñón. En el riñón, en el ojo, en el globo, en el humor ¿Dónde le falta? plexo torácico. Ya, plexo torácico. ¿Qué cosa producen? Producen un humor. En este caso, el humor acuoso acá, produce el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Y en el riñón ayuda a reabsorber rápidamente el bicarbonato. Entonces, ¿qué hace? Al bloquear la anhidrasa carbónica, ¿qué hace? Bloquea la reabsorción de bicarbonato. ¿Bicarbonato de qué es? ¿No? ¿El bicarbonato por qué? El bicarbonato se va a unir con el sodio, va a formar bicarbonato de sodio y va a jalar agua. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a inhibir. Entonces, la anhidrasa carbónica es potente, es medio, es bajo. ¿Cuál es? Su potencia es baja, ¿cierto? Baja. ¿Ya? También es derivado de las sulfonamidas. Nunca me voy a olvidar de una turista que luego se evacuó, ¿no? A su país, en una insuficiencia renal, porque es la primera vez en mi vida que vi un síndrome de Steven Johnson. No, ustedes no tienen ni idea, les aseguro, de lo que es un Steven Johnson. O sea, de hecho, vuestra mente piensa que Steven Johnson es papas acá, vesículas, orejas grandes, hinchadas. No, eso es angioedema. ¿Cómo es? Empieza a destruir todos los epitelios que hay en el cuerpo por inmunidad, por reacción antígena en el cuerpo. Y dentro de ellos también destruye el epitelio renal, destruye la boca, todo. No pueden ni comer, ni orinar, ni miccionar, ni detectar. Es una cosa increíble. La llevaron a Inglaterra. No sé si ahora. El Steven Johnson es muy grave, por eso tienes que aplicar. El tratamiento es córtico. ¿Y todo por qué? Porque le habían dado, ¿qué cosa? Acetazolamida. ¿Y por qué la acetazolamida le habían dado esa cosa? Porque la acetazolamida es un tratamiento de elección para la enfermedad de altura. Esa señora no tenía nada. Solo le habían dicho, tómese esta pastillita. ¿Para qué? Para que no tenga enfermedad de altura. Solo por eso. Pero no le preguntaron la pregunta más importante, ¿cuál es? ¿Tiene usted alergia a qué? A sulfonamidas. Si me hubieran hecho la pregunta, esa señora se hubiera evitado tantos problemas. Porque sí era alérgica a las sulfonadas.
¿Y de dónde derivan los diuréticos? Hemos dicho. ¿Las tiazidas de dónde derivan? La furosemida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante aprender el ácido hepaclínico. Ya. Rin. ¿Dónde va a actuar? En el túbulo contorneado proximal, inhibiendo la anidasa carbónica de tipo 4. Esa es la, ¿no? Desempeña un papel decisivo en la inhibición del bicarbonato de sodio. ¿Vamos? ¿Está? Absorbe el sodio, absorbe hidrogenión, ¿no? Y la anidasa carbónica que está, absorbe ácido carbónico, lo desdobla en CO2 más agua, los une otra vez y los disocia, ¿no? En hidrógeno, el hidrógeno se va hacia afuera y el bicarbonato se va hacia adentro. Reabsorbe el bicarbonato. Si este señor no está funcionando, ¿qué pasa? No se genera bicarbonato, no se genera hidrógeno, ¿cierto? Y por lo tanto, tampoco esta bomba va a funcionar correctamente. El sodio, el bicarbonato, entonces va a ser expulsado, arrastrado por la orina. ¿Para qué lo podemos usar? Para alcalinizar la orina. ¿Estamos? ¿Podemos dar grandes cantidades de bicarbonato al paciente? Sí, para alcalinizar la orina. El otro día hemos tenido una señora, tenemos ahora, no hay traído la tomografía, no está acá. Intoxicación por alcohol metílico, chicos, después de haber ido a una fiesta. Tengan cuidado con lo que toman. ¿Cómo creen que amanece el intoxicado por alcohol metílico? ¿Cómo? En el mejor de los casos va a amanecer ciego. Pero también puede tener isquemia bifrontal y de ganglios basales. Le tomó la tomografía una foto. No sé dónde. Pues no vamos a preocupar, pero crean. Tengan mucho cuidado. ¿Cuál es el tratamiento del...? Ya les he dicho, ¿cierto? Con el alcohol metílico que vamos a formar, ácido fórmico. ¿Se acuerdan? ¿Y el ácido fórmico en qué se va a desglosar o en qué se va a metabolizar? En formaldehído. Lo mismo que están poniendo los cadáveres de abajo, eso mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pues tengan cuidado. ¿Y por qué usan el alcohol metílico para emborracharlos a ustedes? Barato. Porque es baratísimo. ¿No? La primera jarra te van a dar whisky, ¿cierto? La segunda jarra te van a dar whisky, te van a dar ron. ¿Te van a dar eso? Loco, ¿por qué? Porque esas personas que hacen ese negocio ya saben que después de la primera jarra, ¿cómo están? No vas a sentirlo. Y yo no les miento, yo por alguna razón tengo que ir por la Avenida del Sol los sábados a las 6 de la mañana, no para buscar, pero voy por alguna razón por ahí, y saben que encuentro chicos, el otro día por ejemplo he visto un muchacho que se había roto toda la cara, estaba sangrando y estaba así. Veo chicos que están tirados en el piso, chicas, mostrando todas sus partes que se pueden imaginar, borrachas completamente sin poder pararse. ¿Qué creen que han tomado? Y encima les dan qué cosa, ahí métele una benzodiazepina. ¿Tú crees que va a recordar al día siguiente algo? No tengan mucho cuidado, chicas. Consejo, ¿no? Primero, salgan con gente que ustedes confían. Segundo, nunca dejen el vaso vacío. ¿Vamos? Tercero, aunque sea, cómprate tu bebida si es que puedes, ¿no? Cómprate algo, o sea, si quieres tomar. Ay, tengo tanto temor a veces por esas cosas. Pero bueno, es así. Hay gente que les puede fregar la vida para siempre. Y a los chicos también, ¿no? Yo una vez he escuchado de la historia de un muchacho que, ¿cómo creen que saben que habían tenido una cosa?
estos los que son homosexuales, ¿cómo creen que inauguran a otros homosexuales? Que el varón se entrega y dice yo soy están equivocados. El primer paso para eso, ¿cuál es? Emborracharlos. Y una vez que los emborrachan, ¿qué hacen? 5, 6, 7 de esas personas que están enfermas pasan por ese muchacho. Y el muchacho ni siquiera se da cuenta de eso. O simplemente amanecerá con dolores que sea. Yo he visto en el seguro hemos tenido varias veces eso. Tengan mucho cuidado. Estamos hablando, ustedes son personas valiosas. Vuestra vida vale mucho, chicos. Ustedes van a salvar a mucha gente, van a ayudar a mucha gente. Estoy seguro de eso. ¿Ya? ¿Estamos? Claro, si es que viven pisando tierra, ¿no? Si viven pisando el cielo también se van a malar rápido. Van a terminar el ser 4 hijos, 5 hijos, diferentes chicas. Así van a terminar. Y las chicas también igualitas, ¿no? Ya, vamos, seguimos, ya no nos pongamos tristes. Anhidasa carbónica, ya. ¿Cuáles son? Los 3. La acetazolamida, la diclorfenamida y la metazolamida. El más usado, la acetazolamida. Tratamiento ¿para qué? La enfermedad de altura. ¿En qué casos usamos como diurético? En la enfermedad de altura. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué es lo que pasa cuando la persona viene de Lima acá? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Hiperventila. ¿Y si hiperventila qué cosa hace? ¿Alcalosis o acidosis? ¿Ah? Alcalosis. Alcalosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fármaco, cuando tú le das esto, ¿qué favorece la excreción de quién? Hidrogenado. ¿Cómo viene el paciente entonces de Lima acá? En acidosis. El paciente viene de Lima acá en acidosis. Y cuando hiperventila acá, ¿qué pasa? Se compensa. Y ya no desarrolla enfermedad de altura. ¿Estamos? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuáles son los 3 fármacos que se pueden usar acá? En enfermedad de altura. ¿Cuáles son los fármacos? Dexametasona, acetazolamida y ¿cuál más? ¿Por qué es importante esto, chicos? ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes probablemente si trabajan por acá van a ver listas. Los tienen que saber, ¿cierto? Ya. Efectos colaterales, reacciones tóxicas infrecuentes. La más frecuente y la más terrible, ¿cuál es? Hipersensibilidad, ¿no? Alergia, hipersensibilidad, alergia a las sulfas. Acá está el sulfa, ¿no? Algunos vemos la somnolencia, parestesias, pero por efecto de la alteración del estado ácido-base, ¿no? Por el fármaco. Aplicaciones terapéuticas. Para tratar el edema, realmente nadie lo usa. Tratamiento del glaucoma, sí lo usan, sobre todo la dorsolamida, ¿no? Esos son rinzolamida y la dorsolamida se usan. Son análogos de los inhibidores de la acetazolamida. La acetazolamida se usa en el tratamiento de la hidrocefalia. ¿En qué otras cosas se usa? Hemos dicho. ¿En el tratamiento de qué? De las convulsiones. ¿De qué tipo de convulsiones? Ya no les voy a decir, pero eso va a venir en su examen. Acetazolamida, no, de verdad, pues tiene que estudiar. Acetazolamida también se usa en el tratamiento de prevención de la enfermedad de altura, ¿no? Hay 3 escalas, ¿cierto? Uno es el mal de altura, ¿no? Otro es el edema agudo del pulmón por altura y el otro es el edema cerebral por altura. ¿Cuál se va a morir más rápido? Edema cerebral por altura, no hay nada que hacer, casi todo evita que echen eso, ¿no? Ya, bien. Diuréticos osmóticos, ya hemos dicho que se usaba la U, ya les he dicho, ya vamos a usar, el que vamos a usar más acá es el mannitol. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? El mannitol, ¿cuál es la ventaja como diurético? Que es el más suave con el riñón, no le hacen nada, no altera ninguna bomba, no necesitan nada. ¿Cuál es el efecto malo? Que arrastra todo. Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato y puntos suspensivos. Arrastra todo.
no discrimina en nada. Ese es el problema con el diurético osmótico. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro problema que puede producir? Puede empeorar la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque el diurético acá entra al riñón de frente al riñón entra y dice, vamos muchachos, se arrastra toda la mancha del sodio, el agua, todos se van. No. ¿Por dónde entra? Por la vía endovenosa. ¿Y qué tiene que hacer cuando pasa por la vía endovenosa? Pasa por el brazo, por el corazón, por el pulmón, por todos los tejidos. Y así como en el riñón, imagínense, así como en el riñón arrastra todo, en todos los órganos hace lo mismo. ¿Qué hace? Arrastra el agua. ¿Hacia dónde? ¿Cómo llega al corazón? Con todos sus amigos, especialmente con el agua. Y si una persona tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué va a pasar con el manitol? Lo va a descompensar. Si tiene una isquemia, una angina, ¿qué va a pasar? Lo va a descompensar y le va a precipitar un infarto al miocardio. Si tiene algún otro problema cardíaco, ¿qué va a producir? Edema agudo de pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le estoy explicando las cosas por qué puede producir eso. ¿Ya? Ahí está. La glicerina, ya hemos dicho, ¿cuál es el principal problema? Hiperglicemia. Isosorbida no se usa. Manitol, ¿cuál es el problema? Ya le estoy diciendo yo, ¿cierto? Edema agudo de pulmón, descompensación cardíaca, hipervolemia, empeora la hipertensión arterial. ¿La urea cuál era el problema? Pericarditis hemorrágica. El otro día hemos visto eso. Hemos visto en un paciente, hija de una enfermera. 15 años, chicos, 15 años. No saben cómo me duele cuando fallece alguien que se da. La gente que no tiene ese amor hacia la gente no debe estudiar medicina. Debe estudiar, no sé, lo que sea, un chavo veterinario. Pero la gente, el primer requisito para que tú seas médico es que tienes que tener amor al prójimo. ¿Y qué pasa? La chica le decía, me duele a la garganta, me duele la garganta. ¿Qué hace? Ha ido al seguro, le han dado AINES. Así 1 tonelada de AINES. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ha tomado toda la semana AINES. ¿Y después qué ha hecho? Mamá, no sé qué me pasa, pero me estoy hinchando. Cállate, chiquita mañosa. ¡Pah! ¿Después qué ha hecho? Mamá, de verdad me estoy hinchando, mira mis párpados, mamá. Vamos al seguro, cámbiate. La llevó al seguro. ¿Cuánto creen que estaba su urea? La creatinina estaba en 10, joven, no les miento, estaba en 10 y de forma aguda. La urea estaba en 80. Le hicieron ecocardiografía. ¿Qué creen que había en el corazón? Sangre. Dijeron, hay que dializarla de emergencia. ¿Qué dijo la mamá? No quiero que dialicen. Primer día, segundo día. ¿Qué hizo el tercer día? Estaba tan mal la chica que la mamá vino a la UCI a llorar y me dijo, por favor, páseme la niña. Que la dialice, ya voy a hacerla. Pasó. Durante la diálisis, ¿qué pasó? Empezó a sangrar por toda. Sangró también acá. Se murió. La urea no es para jugar. ¿Hasta cuándo es tolerable la urea? Hasta 25, 30. Después de eso tienen que dializar al paciente. Eso era lo que producía la urea. La gente le metía urea, que orine, urea. Sí, pues tiene un efecto osmótico. Pero el problema era acá en el corazón. ¿Estamos? Ya. Quedó el manitol. Manitol, osmolalidad de 990 a 1100. ¿Ya? Esa es su osmolalidad. O sea, imagínense, ¿cuánto es la osmolalidad del plasma? 260, 280, ¿no es cierto? Entonces, a 900, a 1000, ¿cuánto es su osmolalidad? 5 a 6 veces la osmolalidad del plasma. Entonces, ¿qué hace con el agua? Lo arrastra, ¿no es cierto? Pero así como jala agua del riñón, también puede jalar del intestino, ¿o no? Puede jalar agua del ojo, ¿o no? Puede jalar agua del cerebro, ¿sí o no? Por eso se usa en hipertensión endocrinal. Por eso se usa en glaucoma. ¿Estamos?
No tienes que darle, el paciente está con glaucoma, está gritando de dolor, ¿qué le vas a dar? Manitol. Paciente con hipertensión craneana, ¿qué le haces? Manitol. ¿Cuánto es la dosis? 1 gramo por kilo de peso. Ya. Entonces, acá está, efectos adversos, ahí está lo que les he dicho. En insuficiencia cardíaca y congestión pulmonar, ¿qué puede producir? Edema pulmonar. Puede producir cefalea, náuseas, vómitos, hipernatremia, deshidratación. Está contraindicado en pacientes con anuria porque ¿cuál es el peor riesgo del estado hiperosmolar? Siempre me acuerdo del doctor. ¿Cuál es la complicación más terrible del estado hiperosmolar? No sabe. Manitol, como la urea, pueden utilizar en pacientes con hemorragia craneal activa, ¿no? Manitol, ¿no es cierto? 1 gramo por dosis, 1 gramo por kilo de peso por dosis. Y la glicerina ya no se usa, ni nombra. Aplicaciones terapéuticas, tratamiento de elección, síndrome de desequilibrio por diálisis. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? Paciente que realiza la primera diálisis. De una le sacan toda la urea, de una le sacan toda la creatinina. ¿Cómo queda el cerebro? ¿Qué pasa con el cerebro? Hace edema cerebral. O sea, que se queda hiposmolar, el plasma se queda hiposmolar. Y cuando está hiposmolar, ¿qué pasa con las células, con las neuronas? Se hinchan, se llenan de agua y produce el síndrome de desequilibrio por diálisis. ¿Qué es el síndrome de desequilibrio por diálisis? Náuseas, vómitos, cefalea intensa y síndrome, todo lo que simula un síndrome pseudotumoral cerebral. ¿Cuál es el tratamiento para eso? Manitol. ¿Vamos? Puede disminuir la presión a nivel del ojo y del cerebro, por lo tanto se usa en glaucoma y en hipertensión endocranial. Hoy en día ya no se prefiere usar el manitol. ¿Cuál es lo que se está usando? ¿Qué es lo que usamos nosotros? Estamos usando soluciones hipertónicas. Hipertónicas, ¿ya? Otro que les voy a decir. En hipertensión. Muy bien. Avanzamos. Diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuál es el más usado? Hemos dicho, el más importante, la espironolactona, ¿no es cierto? ¿Qué hace estos diuréticos ahorradores de potasio? Cambia, ¿no? Intercambio hidroquinones por potasio. Eso es, ¿no? Inhiben competitivamente la aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? ¿No? ¿Qué hace? Reabsorbe sodio. Y en vez de ese sodio que les da, le da potasio y le da hidrógeno. Eso es lo que hace. ¿Son de elección en cirrosis hepática? Sí, todos los pacientes con cirrosis hepática tienen que asumir eso. ¿Por qué? Porque ellos hacen hipopotasemia, porque hacen hipoaldosteronismo, ¿cierto? Ya, tienen efecto antiandrógeno. Ese es el efecto colateral, más importante. ¿Qué hacen? Producen feminización del paciente que está usando eso. En la mujer no hay problema, porque es mujer. Pero en el varón, ¿qué va a producir? Ginecomastia, impotencia sexual, disminución de la libido. A muchos les importa eso, pues no. Pero a otros no. Diarrea, gastritis, hemorragias, bueno, pueden producir muchos problemas los ahorradores de potasio. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibición de la aldosterona. Tratamiento de elección en qué enfermedad? Cirrosis hepática. Miren, no está por gusto ahí, ¿no es cierto? En mayúscula. Tenemos espironolactona, que es el más usado. ¿Ya? Más usado. Ahí está. Porque ahora el Amazonas, de 3 kilómetros, ¿saben cuántos metros ahora tiene? 30 metros. 30 metros de ancho. De 3 kilómetros de ancho que era, ahora tiene 30 metros. No pueden navegar. Claro que ya, pero no falta agua. No, si falta agua. Nadie les puede llevar medicamentos, no puede salir de sus aldeas, no les puede llegar medicamentos, no les puede llegar alimentos. Una crisis brutal está pasando en el Amazonas, principalmente en la zona de Colombia, Amazonas. Terrible, chicos. ¿Ya? No se preocupen, no es problema de ustedes, ¿sí? Es problema de las siguientes generaciones. Entonces, vamos. ¿Qué hora es? Tenemos que continuar. Diuréticos. ¿Qué? Ya hemos hecho diuréticos. Ahora, ¿qué
nos falta? Ya hemos hecho diuréticos, hemos hecho yecas, aras, ¿qué nos falta? Eso es. Nos faltan los antagonistas de canales de cáncer, de todos los amigos cáncer. Ay, ay, bacán es la medicina, ¿no? Cuando uno lo entiende. No se preocupe, ustedes también van a tener su momento bacán. Cuando empiecen a manejar las cosas y recuerden y empiecen a bacán, va a ser bacán. Pero no vamos a hacer así, ¿no? Una ceremonista estaba trayendo una paciente de pata, no sé de qué parte, y ya no aguantaba y la paciente estaba sangrando. ¿Y qué hizo? Para el carro. Dame pinzas, dame bisturí. ¡Zas! ¡Fua, fua, fua! ¡Meto fuera! ¡Bla, bla! ¡Listo! Nació el bebé. ¿Y ahora cómo detengo el sangrado? ¡Fua! Lo suturó. ¿Qué pasó con la señora? Esas tonterías no se hacen. Una vez yo estaba a punto de hacer una tontería. Estaba aplicando estigogluconato de sodio. ¿Conocen el estigogluconato de sodio? ¿Para qué se usa? Ya lo he hecho, ya no es Pharma 1. Se usa para la leishmania. ¿Y saben qué cosa? Le puse el medicamento y ¿qué creen? No podía recibir el paciente. Tratamiento de elección. ¿Cuál es? Adrenalina, sí. Porque es una estación de edema de enloqueción. Mi desesperación. Quise comprarle, ponerle un lápiz. Todos los cuentos de hadas que nos cuentan, ¿cierto? Ustedes creen en esas cosas, ¿cierto? Yo también ya inocente. Hasta que alguien agarró mi mano y me dijo, no lo haga. Porque si ellos se van a enterar que usted cortó el cuello, le van a decir que usted lo mató. Y no lo hice. Llegamos no sé cómo a la costa. Felizmente las ambulancias son buenas. Y empezamos a darle a drenar. Tratamiento de presión del edema neurológico, ¿cuál es? Adrenal. Ya les he enseñado. Cuando todavía no se usa catecolaminas. Ahí vamos a hacer las diluciones, 1 en 1000, 1 en 10.000, ¿cuál debes usar? ¿Cómo debes usar? Vamos. Estoy metido en territorios bravos, ¿no? El miocardio. Ya que hemos hecho tantas cosas nosotros. Ustedes van a hacer, ¿no? Ni siquiera digan, ay, no, espérense nomás. La facultad va a terminar. Ya ahí vas a empezar recién a estudiar. No te preocupes. Si no has estudiado acá, ahí vas a aprender. Ahí vas a valorar por qué no has hecho el inglés, por qué no has estudiado fisiología. Ahí vas a aprender. Yo el día que entré a la residencia en el hospital de Bangladesh, el primer día, chicos, me llama el R3, mi jefe de residentes, y me dice, ¿sabes qué? Mañana expones 10 artículos en inglés. Y no sabía qué rayos era. Toda la noche, ¿sabes cómo estudiaba? Poniendo mis pies en un pocillo para que no me Así aprendí inglés. Con mi lapicito traduciendo palabra por palabra. Para presentarme el día de mi exposición. Y el día de la exposición, si tú expones mal, bueno, en esas fechas era así, no sé cómo será ahora. Pero si tú exponías mal, todos se paraban y se iban. Y te quedabas hablando solo. Ese era el peor castigo que te ponían. Así aprendí. Entonces ahí, si no entiendes estas cosas, si no entiendes qué es un ara, qué es un yeca, no sabes, o sea, vas a tener que investigar otra vez, ¿entiendes?
Ese es el problema. No es que te van a jalar, vas a probar más, pero todos te van a empezar a discriminar y te van a empezar a votar. Te van a decir, no, a este no quiero en mi sala, sácalo de mi sala. Y tú te vas a empezar a dar cuenta de eso y vas a decir, ¿qué hago? O me levanto o me hundo. ¿Estamos? Entonces, ese es el camino, chicos. Hay que estudiar, por eso estudien, disfrútenlo. Cuando van a salir a la universidad el primer día no van a saber ni qué hacer. Es decir, se van a levantar a 5 de la mañana y que no, ya tengo el título. No hay nada que estudiar. ¿Qué voy a hacer? No hay trabajo tampoco. Ya, miren chicos, es fácil, ¿no? El corazón, ¿de qué cosas vive? El cerebro, ¿de qué vive? De glucosa y de oxígeno. Mientras tenga glucosa y oxígeno, el cerebro funciona. No necesita más. ¿Vamos? ¿Y el corazón de qué vive? ¿Ah? ¿De qué vive? Del amor. Por eso, no, realmente, miren, en la universidad tienes que estudiar, tienes que amanecer. Navidad tienes que pasar cantando, al día siguiente un examen. O sea, tienes que entender eso, pues, o sea, tienes que entender, si no vas a sufrir. Y si puedes, ya si eres patriota, ya te sobra el tiempo, consigue que me enamorado. Miren, ¿de qué vive el corazón? De oxígeno. De oxígeno y ácidos grasos. eso es el más. ¿Qué? ¿Por qué envidiosos? Está prohibido que alguien sepa. Está bien. De oxígeno y de ácidos grasos. El corazón es el que más produce calor. Es el responsable de mantener nuestra temperatura. Entonces merece respeto, porque el corazón también es un órgano que produce la presión arterial. Además del corazón, el corazón no puede usar la sangre en sistema. ¿Qué tal sinvergüenza de nuestro sistema? No le da el oxígeno en sistema. O sea, si están tantas funciones, ¿por qué no le da el corazón en sistema? La sangre, le da el diástolo, lo que sobra. Increíble, ¿no? Tal vez es para protegerlo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la circulación terminal, ¿no es cierto? Entonces, el corazón entonces necesita oxígeno. Cuando la demanda es mayor que el aporte de oxígeno, estás así como estás ahorita. Feliz, no tienes molestias, tu corazón está funcionando chévere. Si la demanda es igual al aporte, también sigue funcionando bacán. Pero ya te está avisando. Pero si la demanda es mayor que el aporte, ¿qué empieza a aparecer? ¿Qué se llama eso? ¿Dolor precordial? ¿Cómo se llama eso? Angina. Angina. Y si la demanda es muy superior, 75% más que el aporte, ¿qué va a aparecer? Isquemia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que asegurarle entonces al corazón? Oxígeno. Entonces nos preguntamos, ¿de qué depende el aporte de oxígeno? Y acá está, de la frecuencia cardíaca. Cuanto más frecuencia cardíaca, ¿qué hay? Más demanda. Cuanto menos frecuencia cardíaca, ¿qué hay? Menos demanda. Contractibilidad, ¿no es cierto? La precarga y poscarga. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién me puede definir matemáticamente la interacción de estas 4 entidades? Frankenstein. Hábleme fuerte. Frankenstein. No, Frankenstein. Ley de posibilidad. ¿Qué significa la interacción de esto?
Por gusto hablo. Padre mío, no estudian. Ustedes piensan. Ya dime, hermano, salga, hermano. La recarga es la cantidad de la... No, sí sé, papá, sí sé eso. Pero ¿qué? Matemáticamente, si yo interacciono todo esto, ¿qué significa? Presión. Ya. Depende entonces de quién? De la presión arterial. ¿No es cierto? ¿Y de qué más? Del caudal de sangre que llega. A más caudal, más oxígeno. A menos caudal, menos. Pero eso tiene que llegar con qué? Con presión. ¿Cierto? Con presión. Eso es caudal, ¿cierto? Volumen polar. Entonces, si esta demanda es mayor que el aporte, ¿de qué depende entonces el aporte? Del flujo sanguíneo coronario y del flujo regional del pulmón. En otras palabras, ¿de qué? Del flujo sanguíneo coronario. ¿Y de qué depende el flujo sanguíneo coronario? Del caudal. ¿Estamos de acuerdo? Del caudal de sangre que llega como aporte. Esta interacción entre lo que es presión arterial y el flujo sanguíneo va a depender el aporte y la demanda de oxígeno. Para que esté en equilibrio esto, ya hemos dicho que por lo menos la demanda tiene que ser igual al aporte. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, en el miocardio, nosotros podemos manipular todo esto. Sí. Para eso hay drogas. ¿Cómo puedo manipular yo la frecuencia cardíaca, la contractilidad? Con antagonistas beta, con beta bloqueantes, ¿no? Con bloqueadores de canales de calcio, con nitratos, con bloqueantes de la entrada de calcio, puedo bloquear la precardia y la postcardia. ¿Cómo puedo bloquear o manipular el flujo sanguíneo? Vasodilatadores, estatinas, antitrombóticos. Puedo manipular con todo esto para prevenir ¿qué cosa? La angina. Para prevenir ¿qué cosa? El infarto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos hablando de antagonistas de canales de calcio. Vamos a hablar de antagonistas de canales de calcio. No ahorita. Pero lo que quiero que entiendan es eso. Que las dos cosas más importantes para que una célula se contraiga, ¿cuáles son? Hemos dicho, ya cuando hemos hecho convulsiones lo hemos dicho. ¿Cuáles son? El sodio y el calcio. El sodio no podemos manipular, pero sí el calcio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a manipular el calcio. Por eso es que vamos a ver el tratamiento de la angina. Y el primer escalón del tratamiento de la angina son los nitratos. Defínase angina cuando la demanda es mayor que el aporte de oxígeno. Y defínase infarto cuando no hay aporte de oxígeno. Muy bien, nitratos orgánicos. ¿Cuál es la sustancia madre acá? El óxido nítrico. Y el óxido nítrico se va a sintetizar a partir de un aminoácido, ¿no? Que es la arginina. La arginina es la madre del óxido nítrico. Y ¿no? Va a producir vasodilatación a nivel coronario. Estamos hablando del corazón. En realidad el óxido nítrico va a producir vasodilatación en todos sitios, ¿sí o no? En el cerebro, el corazón, va a producir en todo lado. Pero a nivel cardíaco también va a producir vasodilatación. ¿Y eso mejora el aporte o no? Sí. ¿Eso mejora el aporte? ¿Eso mejora el caudal? Sí. Entonces, acá está, ¿no? La síntesis se va a desarrollar por 3 tipos de óxido nítrico sintetasas. Cada una de esas óxido nítrico sintetasas tiene una función. La óxido nítrico inducible, ¿te acuerdan nosotros de los AINES? Se los dije, y vamos a hablar de eso. Inducible, o sea, cuando es en respuesta a algo, ¿no es cierto? La endotelial, la óxido nítrico endotelial, que es la constitutiva, la que siempre va a funcionar, ¿no? Para regular el flujo sanguíneo a nivel coronario, ¿no? Entonces, el óxido nítrico que va a producir, ¿qué va a producir? Va a ser una sustancia vasodilatadora.
dilatador. Ese óxido nítrico se va a producir a partir de qué? Del ácido nítrico, ¿cierto? En forma química. ¿Y nosotros podemos sintetizar óxido nítrico en forma artificial y farmacológica? Sí. Esas tres formas de óxido nítrico que podemos sintetizar son estas tres. La nitroglicerina, podemos empezar acá si quieren, mononitrato disolvide, dinitrato disolvide y el trinitrato de glicerilo, no es de isosolvide. Esta sustancia, fíjense la forma química que tiene. La nitroglicerina, ¿qué diferencia ustedes ven acá con esta? Rápido, porque nos están ganando la hora. El grupo este. Estas sustancias son estables, tienen puentes de oxígeno en su estructura química. Fíjense los puentes de oxígeno que tienen. Por lo tanto, estas dos sustancias son estables. Son las más seguras para dar al paciente. En cambio, esta, fíjense, no es estable. Por lo tanto, la nitroglicerina es explosiva. Y ese es el riesgo de usar nitroglicerina. Puede explosionar. Si no vean la película del Zorro, ¿qué usan para hacer reventar la mina? Nitroglicerina. ¿Ya? Miren al Zorro. Miren al Zorro. ¿Estamos de acuerdo? Pero no son los únicos nitratos. Los nitratos pueden ser vasodilatadores que pueden ser de tres tipos. Uno que son arteriales, otro que son venosos y otros que son mixtos. ¿Cuáles son los mejores para tratar la hipertensión arterial? Para manejo de hipertensión como tal, el mejor nitrato para usar son los mixtos. Y el representante máximo de esto es el nitroprusiato de sodio. Pero ¿cuál es el problema con el nitroprusiato de sodio? Que va a producir un metabolito que se llama el tiocianato, que es un cianuro que interfiere en la fosforilación oxidativa a nivel molecular, produciendo lo que se llama la hipoxia citotóxica. Y esa era la forma de matar antiguamente a los reyes. ¿Qué hacían? Le daban cianuro, una gotita todos los días, y nunca se encontraba la causa de muerte. El nitroprusiato, al ser un nitrato, puede liberar el tiocianato. Y el tiocianato, ya les estoy diciendo que es un cianuro que va a interferir en la fosforilación oxidativa, desacoplando el oxígeno de la célula. ¿Cuál es el riesgo de esto? Es que este señor nitroprusiato no se puede usar más de 3 días. Si uno usa más de 3 días, lamentablemente el paciente quedará, ¿no?, con mucho riesgo de tener una intoxicación por cianuro. Por lo tanto, en esos días que yo uso el nitroprusiato, porque lo usamos, tenemos en el seguro, en esos días que yo uso el nitroprusiato, tengo que buscar una fórmula antihipertensiva con otras drogas para quitar el nitroprusiato al tercer día. ¿Estamos de acuerdo? El nitroprusiato, a diferencia del labetalol puede usar por mucho tiempo, pero el nitroprusiato puede usar máximo ¿cuántos días? 3 días. Existe otros antihipertensivos. Existe. ¿Estamos? Pero estamos hablando de nitratos. Y los nitratos son famosos en el tratamiento de la angina de pecho. Mucha gente lleva su tratamiento en su bolsillo. Y cuando hace un esfuerzo sobrenatural, ¿qué hace? Se para, abre el sobre, toma su nitroglicerina y se cae. ¿Cierto? Entonces tenemos el mononitrato disolvida, el dinitrato disolvida y el trinitrato de glicerilo. Estos dos son estables, les he dicho. ¿Cuál es la ventaja? El mononitrato se puede usar una sola vez al día, una hasta 2 veces al día. El dinitrato se puede usar cada
3, 4 horas, cada 8 horas, ¿no? Cuando lo necesita el paciente, puede tener acción rápida, este no, este tiene acción prolongada. Y la nitroglicerina solamente se usa por vía endovenosa, en casos buscados. En el mercado está como el nombre de Isoquet, ¿no? Isoquet. Estos dinitrato y mononitrato vienen en tabletas sublinguales, ¿no? Cada uno. ¿Qué efectos tiene entonces a nivel del músculo cardiovascular? Va a producir, así en síntesis, va a producir vasodilatación coronaria y va a mejorar el flujo sanguíneo a nivel coronario y va a quitar el dolor cardíaco. ¿Estamos? Recuerden, el infarto duele máximo hasta 30 minutos, pero la angina puede doler horas y horas y horas. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden eso. Muy bien. Entonces, por acción directa, ¿no? Por acción directa sobre el músculo liso del vaso sanguíneo. ¿Cuáles son los efectos colaterales que tienen estos fármacos? 1. Relajación bronquial. El óxido nítrico, ya les he dicho que no solamente relaja el músculo coronario del vascular, sino también puede producir relajación del músculo liso bronquial. Produce relajación de la musculatura biliar, ¿no? Y de ahí, paradójicamente, antiguamente lo daban como tratamiento antiespasmódico, ¿no? También puede detener el dolor esofágico producido por la calasia o por la arritmia esofágica, ¿no? Relaja el músculo liso de los uréteres y el útero. Puede también ser usado como contra el trabajo de parto. ¿Estamos? Pero, por si acaso, el óxido nítrico puede ser aplicado por vía transdérmica, oral o parenteral. Se va a metabolizar en el hígado. Su vida media, ¿cuánto va a ser? 3 a 5 minutos. ¿Estamos? Su vida media. Y se va a metabolizar por esta enzima, la reductasa de nitrato orgánico glutátil, ¿no? Por esa enzima va a ser degradada, ¿no? Y eliminada a través del riñón. ¿Cuáles son sus principales presentaciones? La nitroglicerina, hemos dicho, viene en ampollas. Se usa en el tratamiento de la angina de pecho, ¿no es cierto? Incluyendo también la angina post-infarto. ¿Ya? La angina post-infarto. Pero ¿cuál va a ser la característica? O sea, ¿cuál va a ser el requisito para dar el nitroglicerina? Primero, que el paciente no tenga hipotensión arterial, que la presión arterial sea mayor del 90-60. ¿Cuál es la otra particularidad de dar el nitroglicerina? Todo lo que sea nitro, jóvenes, todo lo que sea nitro, tienen que recubrir con una capa que evite la luz solar. Todos estos fármacos son fármacos sensibles. Tienen que estar recubiertos para que no vean la luz. ¿Estamos? Estoy diciendo bien claro. Farmacológicamente, la medida más importante de dar nitratos por vía endovenosa es la fotosensibilidad, evitar la fotosensibilidad. ¿Ya? El dinitrato disolvible viene en tabletas, en parches, y se puede administrar directamente al paciente, ¿no? Y su tiempo de acción es casi inmediato, ¿no? Al término de 6 minutos ya prácticamente está actuando por vía sublingual. ¿Estamos? Igual que el mononitrato. El mononitrato también va a tener una acción mucho más larga, ¿no? Todos estos fármacos vamos a evitar pues, el fenómeno del paso del primer paso, ¿no? A nivel hepático. ¿Cómo? Administrándolos por vía sublingual. Si toman por vía oral, sí se va a producir lamentablemente eso. Otro gas que se puede usar es el óxido nítrico inhalado. En muchos sitios la ventilación mecánica incluye el uso de óxido nítrico inhalado. ¿Ya?
que también puede ser usada en qué? Asma agudo y tratamiento de la angina. ¿Ya? Directamente, inhalado, así como el oxígeno, igualito. ¿Estamos? ¿Cuál es uno de los grandes problemas con los nitratos? La tolerancia. La tolerancia aparece rápidamente, después de muy pocas dosis. Por eso es que estos fármacos no deben ser usados de rutina. Y si se usan de rutina, se tiene que advertir al paciente que los efectos van a ser pasajeros y que se tiene que dar otro fármaco que cumpla la misma función que estos medicamentos. ¿Cuál es ese otro fármaco? La respuesta es los antagonistas de canales de calcio. Los antagonistas de canales de calcio han desplazado estos medicamentos de cierta forma, porque su efecto no hacen tolerancia, no hacen hipotensión, no hacen cefalea. Cefalea y rubicundez de la cara es uno de los efectos colaterales que más limita el uso de estos medicamentos. Cefalea y rubicundez de la cara, se ponen rojos como tomates. Ahí está, cefalea, es frecuente, es intenso. Episodios transitorios de mareos, debilidad, hipotensión postural. Y acá no está la rubicundez de la cara. ¿Estamos? Muy bien. Esta interacción tienen que aprender. Nunca, nunca se le da al paciente nitratos. Nunca. Estoy hablando nunca. Eso es absoluto siempre. Nunca se debe dar nitratos a un paciente que toma sildenafil, ni tadalafil. Nunca. Nunca se da eso. ¿Por qué? Porque precipita la muerte del paciente. Está contraindicado. O sea, si viene un viejito a tu emergencia y te dice, señorita, he estado con mi enamorada de 15 años y sabe que me ha empezado a doler el pecho. ¿Cuál es la primera pregunta que tienes que hacer? ¿Ha tomado sildenafilo? Porque si te dice sí, ¿le puedes dar nitratos? No. ¿Y si le das nitratos, qué va a pasar? Lo mata. Lo vas a morir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Nunca se puede dar. Porque el sildenafilo, ¿qué cosa es? Es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. ¿Y qué es la 5-fosfodiesterasa? ¿Por qué ayuda en la erección de estos medicamentos? Porque es un vasodilatador potente. Y si tú le agregas un nitrato, encima vas a producir otra vasodilatación adicional, va a bajar la presión, hipotensión arterial, menor flujo a nivel coronario, claro, con todas las venas que están, arterias que están dilatadas ahí, ¿qué va a pasar? Vas a precipitar un infarto de miocardio. ¿Estamos de acuerdo? Nunca se debe usar. Usos terapéuticos entonces de los nitratos. Uno, angina. Angina. Pero hay que hablar al paciente, averiguar su antecedente. Y dependiendo, puedes dar administración sublingual. ¿Cuando qué? Cuando, por ejemplo, es esporádico la angina. Doctor, ¿sabe qué? Subo mi grasa, en mi tercer piso me da un dolor de pecho. Pero si no subo las grasas, doctor, no me da nada. Estoy bien. Señor, cuando llega al tercer piso, tómese esta pastilla debajo de la lengua. ¿Y qué va a hacer el paciente? Se va a poner y va a seguir subiendo hasta el quinto piso. Administración sublingual, ¿no es cierto? Administración oral. Doctor, ¿cuándo es, señor, su dolor? Todos los días, doctor. Apenas camino 5 o 6 pasos ya me duele. Señor, tome el nitrato, el mononitrato de isorovir. Una pastilla cada 12 horas o una pastilla cada 8 horas. No sé cómo medicarás. Y el paciente llegará a sus desayunos, toma. Toda su actividad ya hace normal. Almuerzo, toma y hace su actividad normal. Cena, toma y hace sus actividades normales. ¿Estamos de acuerdo? O la nitroglicerina transmucosa o vestibular también se puede aplicar, ¿no? Aquellos que necesitan permanentemente la nitroglicerina en su cuerpo. En insuficiencia cardíaca se puede usar, sí, pero se prefieren otros medicamentos hoy día. Angina de pecho inestable, infarto miocardial, sí, se puede usar. Aminoran el dolor.
Pero recuerden, los nitratos no son parte del tratamiento de un infarto. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un infarto? ¿Hemos dicho? Beta. Ay, Beta. dame paciencia. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un infarto? Hemos dicho. No voy a hacer con ustedes. No voy a hacer con mis alumnos de posgrado. No me acuerdo. Yo soy el que decido. Con los de posgrado. Hemos dicho que el tratamiento, acá les he dicho, está todo lo que ¿No? el tratamiento de elección de infarto es la reperfusión. Posgrado. No es. ¿Estamos? Si tú estás sospechando de infarto, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer al paciente? Referir a un centro de hemodinamia, donde hay hemodinamia. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que reperfundir el vaso. Infarto agudo. Ya no es de elección. ¿Para qué es de elección el infarto de la nitroglicerina? Para la angina post-infarto. Angina de Pili-Beta. Pues, entonces vamos a hacer los antagonistas de canales de calcio. Los antagonistas de canales de calcio, también llamados bloqueantes de la entrada de calcio, son fármacos que han sido desarrollados, ¿no? Hace no más de 30 años. ¿Para qué? Para usar uno de los mecanismos más eficientes de relajación del músculo liso. ¿Y dónde hay músculo liso? Eso piensen, chicos, eso piensen. Ahí van a sacar los efectos colaterales. ¿Dónde hay? Músculo liso en el corazón. ¿No es cierto? Tracto digestivo, bronquios, ¿dónde más? Vesícula, ¿dónde más? Arterias y venas, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en algún momento ustedes han visto que diga antagonistas de canales de calcio selectivos para las arterias. No, no es cierto. Por lo tanto, los efectos colaterales ustedes van a ver en todo lado. ¿Dónde? En el útero también, ¿qué cosa es el útero? ¿Músculo liso o músculo estriado? O sea, tú le dices contrae, y se contrae el útero. Músculo liso. Entonces, de ahí vamos a tener sus diversas aplicaciones. Fíjense, en el esófago, ¿en qué se puede usar? Acarlasia. Relaja. En el espasmo esofágico, relaja. ¿Se puede usar en el útero o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué? Para retardar el paro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede usar en las arteriolas, sí o no? En el reinado, ¿qué va a producir? Vasodilatación en la enfermedad de Raynaud. Podemos usar en muchas cosas los canales a través de canales de calcio. A nivel coronario, ¿se puede usar, sí o no? Sí, en la angina. ¿Estamos de acuerdo? Es más, los antagonistas de canales de calcio junto con los nitratos son el tratamiento de elección en infarto de los pacientes que consumen cocaína. Prismeta. No les trombolizamos. ¿Qué les damos? Nitroglicerina y antagonistas de canales de calcio. Ya. ¿Cuáles son los antagonistas de canales de calcio? Ya, el que está durmiendo, ya va a ser, porque ese tema es importantísimo. Olvídense. Este tema es muy, muy importante. El que no sabe antagonistas de canales de calcio no puede pasar a otro semestre, no puede. Está prohibido. Acá lean el letrero, está prohibido pasar al siguiente semestre si no sabe el fármaco. Ahí está, clarísimo. ¿Cuáles son los canales, antagonistas de canal de calcio? Los compuestos fenilalquilamínicos, el verapamilo, las benzodiazepinas, el diltiazem, y los dihidropiridínicos, que son todos los demás. ¿Cuáles? Nifedipino, amlodipino, fenolipino, irradipino, nicardipino, nisoldipino y nimodipino, que es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los antagonistas de canales de calcio. Son 3 tipos. Fenilalquilamínicos, las benzodiazepinas y las dihidropiridínicas. Cada uno con un tipo. Estos dos son especiales y estos son especiales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
Nosotros tenemos al corazón y tiene el seno coronario, que nace acá. Seno coronario, tronco del seno coronario, se divide en dos, ¿cierto? Seno coronario derecho y izquierdo. ¿Y de acá dan qué arterias? Seno. La ¿Qué? descendente anterior, la arteria. ¿Qué más? ¿Ah? La circunfleja, perfecto. Circunfleja. ¿Y acá qué va? La arteria marginal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa, miren? Fíjense, tú le das antagonista de canal de calcio al paciente. ¿Estamos? No voy a volver a explicar, por si acaso. No voy a volver a explicar, así que yo, el próximo semestre. Yo le doy antagonista de canal de calcio. ¿Qué va a hacer? Va a producir vasodilatación. ¿Estamos? Se vasodilata. Cuando se vasodilata, ¿qué es lo que pasa? ¿Aumenta la presión o baja la presión? Baja la presión. Baja la presión. Por lo tanto, la presión de perfusión del corazón, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Baja. ¿Y cuál es la respuesta que va a hacer eso? ¿Qué va a hacer el corazón ante eso? Aumenta la ¿Qué va a hacer? Vamos, dígame, aumentar la contracción. Ya, se aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? sístole. La diástole. ¿Qué más? ¿Le va a decir al cerebro que libere catecolaminas o no? Sí. Porque en ese momento, ¿qué va a pasar con el corazón? Él va a sentir que está Necesita. haciendo un infarto. ¿Sí o no? Entonces va a aumentar las catecolaminas. ¿Qué más? ¿Y las catecolaminas qué van a hacer? ¿Van a aumentar más la presión, la frecuencia cardíaca? ¿Sí? Sí. Este es un reflejo que produce todos los casos antagonistas. ¿Y qué tiene de malo, mi doctor? Ahí viene la explicación. Esa baja de presión, el corazón lo va a compensar con aumento de catecolaminas y aumento de la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, el oxígeno, la necesidad de oxígeno aumenta o disminuye. Aumenta. Vamos, vamos chicos. Nuevamente, si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿el consumo de oxígeno aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Y si aumenta el consumo de oxígeno, yo te pregunto, en este paciente que está dilatado las arterias, ¿qué va a pasar? ¿La demanda está alta o está baja? Está alta, ¿no es cierto? ¿Y el aporte de oxígeno, cómo está en este paciente el aporte de oxígeno en este momento? Bajo. Bajo está el aporte. ¿Por qué está bajo? Porque está vasodilatado. El sistema coronario está vasodilatado. ¿Están escuchando? Y si la demanda está alta y el aporte está bajo, ¿qué precipita eso? Isquemia. ¿Y qué significa la isquemia? Muerte. Cuando pasa esto, el paciente, ¿qué puede hacer? Muerte súbita. ¿Estamos de acuerdo? El paciente puede hacer muerte súbita. Por eso nunca se debe usar calcio antagonistas por vía sublingual. Nunca. Si le das sublingual, va a pasar este efecto en el corazón inmediatamente. Y el corazón no está preparado para compensar esto. Y va a morir el paciente. Entonces, para eso, la farmacología ha creado dos tipos de compuestos. Los compuestos, y son estos dos. Los compuestos fenilalquilamínicos y las benzodiazepinas. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la característica de los dos? Estos dos, señores, bloquean la conducción intracraniana. Bloquean, paralizan el nódulo sinusoide. Le dicen, compadre, ¿sabes qué? Mándame la catecolamina que desees, pero yo no voy a parar la frecuencia cardíaca. Más bien lo voy a enlentecer. La conducción. Por eso, a estos dos compuestos, al verapamino y al diltiazem, se le llaman
no taquicardizantes. No le interesa cuánto baje la presión coronaria, no le interesa, no va a responder a este reflejo. Pero estos sí, estos son taquicardizantes. ¿Estamos de acuerdo? Estos, al ser taquicardizantes, yo les pregunto entonces, ¿cuáles son los compuestos que van a producir la muerte súbita? ¿Cuáles son los que van a producir muerte súbita? Eso, las dihidropiridinas. Estos son tan efectivos en eso que el verapamil es un antiarrítmico de clase 4. Y el diltiazem. ¿Cuál es el más potente antiarrítmico? El verapamil. El verapamil es el más potente. ¿Estamos? Yo tengo un paciente que tiene presión arterial de 180/100. ¿Estamos? Con una frecuencia cardíaca de 140. Y tengo otro paciente que tiene una presión de 180/100, pero tiene una frecuencia cardíaca de 50. Pregunta: ¿qué calcio antagonista le vas a dar a este? ¿Cuál? No taquicardia, o un taquicardia. No taquicardia, porque este señor me va a bajar la frecuencia. ¿Y qué calcio antagonista le vas a dar acá? Una dihidropiridinas, porque me conviene que eleve la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Esto tienen que recordar, chicos, cuando hagan cardiología. Si no, no hagan. Bueno, no, estamos. Ya tenemos un caso. Entonces, fíjense, miren, acá, por ejemplo, acá está, ¿no? Acá está el amlodipino, el nordipino, hiradipino, nicardipino, nifedipino, acá está el diltiazem y acá está el verapamil. Miren, fíjense, vasodilatación coronaria. Todos tienen vasodilatación, ¿cierto? Todos. Pero, acá está, supresión del automatismo cardíaco. ¿Quién suprime el automatismo cardíaco? Estos señores que son las dihidropiridinas, todos, uno, y no hay nada. Pero estos, ¿cuánto? 5. ¿Estamos de acuerdo? Estos suprimen el automatismo cardíaco en nódulo sinusal. Y también la conducción, fíjense, acá, estos no suprimen, este sí. Y eso previene ¿qué cosa? La muerte súbita. ¿Estamos de acuerdo? Demostrado. Entonces, efectos cardiovasculares van a producir vasodilatación de todo lo que sea músculo liso. Si estamos hablando del sistema cardiovascular, arterias y venas. Acciones a nivel de las células cardíacas, hemos dicho, dos tipos: aquellos que enlentecen la conducción, enlentecen el nódulo sinusal, y aquellos que no. El diltiazem y el verapamilo disminuyen la conducción a nivel cardíaco. Son antiarrítmicos. Siendo el más potente, ¿cuál? ¿Ustedes pueden creer que eso me siento en la secuencia anterior? Y solo algunos me han respondido. Se lo estoy explicando. Nifedipino. Ahí está, no modifica la conducción. Está ahí, para los fotógrafos. Verapamil y el diltiazem, no disminuye o no. Sí. Efectos hemodinámicos, todos van a producir, ¿qué cosa? Vasodilatación. En todos los lechos, ya le estoy diciendo, en todos los lechos, a nivel arterial, a nivel digestivo, a nivel vesicular, a nivel uterino. Ya, entonces yo le pregunto así sin leer nada, ¿aquel que está recibiendo calcio antagonistas va a tener estreñimiento, sí o no? Sí, pues, ¿sí o no? Obvio va a tener estreñimiento. No necesita ya leer nada, ya se entiende. Se absorben todos por vía oral. ¿Cuál es el único que viene por vía venosa? El verapamil. Acuérdense, EB, ¿qué cosa es B? Verapamil. ¿Estamos? Y
se usa como antiarrítmico. ¿Para qué se usa el verapamilo como antiarrítmico? Se unen a proteínas, se metabolizan en el hígado, no dan, el único que da metabolito activo, ¿cuál es? El glitiacel. ¿Cuál es su metabolito activo? El desacetilglitiacel, que es fácil, ¿no? Origina, y el verapamilo origina producción de norverapamilo. Nada más, no hay más. O sea, aquellos que son no taquicardizantes producen metabolito. Ahí está, miren todos los efectos colaterales. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Más frecuentes. El más frecuente es la cefalea. ¿Cuáles siguen? La rubicundez facial, igual que los nitratos. Se ponen rojos y eso les molesta muchas veces a la gente. Pero desaparece con el tiempo. 1, 2, 3 semanas desaparece. Mareos, edema periférico, ¿ya? Por la vasodilatación. ¿Ya? ¿Qué más? Se usa en el tratamiento de la hipertensión y la angina, es a nivel cardíaco lo que se usa. Pero también tiene otras aplicaciones, ¿no? Que vamos a ver después, ¿no? Puede aparecer edema periférico, ¿cierto? Edema periférico. No se relaciona al agua, sino a la vasodilatación, estoy diciendo bien claro. Inhibe la contracción del esfínter esofágico, entonces es útil en el tratamiento de ¿qué? De la atalasia y de la espasmos esofágicos. ¿Ustedes pueden creer que el espasmo esofágico es tan intenso muchas veces que puede ser confundido con un infarto? ¿Ya? Si ustedes tienen un pata que está doliendo en el pecho, le hacen un EKG y es normal, piensen en el espasmo esofágico. ¿Estamos? Estreñimiento, ahí está pues. No solo del verapamilo, todos van a estreñimiento. Es uno de los problemas que van a producir. Efectos poco comunes, erupciones, incremento el nivel de enzimas, o el nifedipina puede empeorar la isquemia del miocardio, está lo que les decía. Puede producir, si es aplicado por vía súbita, igual que puede producir muerte súbita. Muerte está reportada. ¿Y qué hacen en las emergencias? ¿Cuánto es la supresión? 180 sobre 100. Ah, ya, dale 2 nifedipinos. ¿Han escuchado eso? Van a escuchar entonces cuando vayan. Bradicardia. Pues ahí ustedes dirán, no, no puedes usar ese medicamento por vía súbita. Usa IECAS mejor para eso. Puedes usar cartotil, ¿no? Bradicardia. Miren, ¿ah? A ver, bradicardia y asistolia. ¿Quién puede producir eso? ¿Las dihidropiridinas pueden producir eso? No, porque no alteran la conducción. ¿Quiénes son los que van a producir eso? Verapamilo y glitiacel. Pero más el verapamilo, porque de hecho es el más potente. Es más, cuando uno le da verapamilo por vía endovenosa, se produce una sistolia. El corazón para. Y son los 5 segundos más difíciles de tu vida. Porque tú le das el verapamilo, y una vez a mi amigo que está estudiando medicina no pudo ingresar acá, y se fue a Cochabamba, y cuando regresó, le dio una taquicardia acá auricular, ¿no? Una taquicardia supraventricular. Y viene, y le llega al hospital regional. Lo habían visto, ya le habían dado amiodarona, le habían dado otros fármacos, y no había revertido. Entonces me llama por teléfono, y yo justo estaba en la clínica, y me dice, oye, ¿estás en la clínica? Sí. He llegado acá justo, un favor, ¿sabes qué? Estoy con taquicardia, ¿verdad? Zapateando el corazón. Ya, hermano, vende. Y si han usado ya los otros fármacos, tengo que usar pues verapamilo, no me queda otra. Le dije, ya, tráete, cómprate 3 o 4 ampollas de verapamilo, de 5 miligramos. Le dije, le pusimos un monitor cardíaco y en la emergencia, ¡zas! Verapamilo. ¿Qué creen que pasó? 5 segundos. Mi amigo estaba muerto. ¿No? Eso es lo que hacía, es literal lo que estoy diciendo que estaba con el verapamilo. ¿Estamos? Por eso es el único fármaco que viene por vía endovenosa. ¿Estamos? Muy bien. Entonces,
altera la conducción, ¿no? La conducción y los ya. Usos terapéuticos, angina, angina de esfuerzo, angina inestable, infarto de miocardio. ¿Podemos darle o no? No existen pruebas que los antagonistas de calcio sean beneficiosos en el tratamiento del infarto. ¿Vamos? No hay. ¿Cuál tratamiento de elección para el infarto? No son medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento? Reperfusión. O sea, si te vas con esa idea en tu cabeza, te vas a ahorrar el semestre que viene muchos problemas. Estaban ahí. Otros usos, como antiarrítmicos. ¿Cuál se usa? ¿Cuál se usa? Verapamil. En el tratamiento de hipertensión arterial se usan todos, dependiendo de, ¿y de qué? Dependiendo de qué eliges el antihipertensivo. ¿De la presión? ¿Ah? De la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Tratamiento de insuficiencia cardíaca, verapamil, ¿no? También puede ser útil en esta miocardiopatía hipertrófica. Profilaxis de migrañas. Claro. ¿Cuál es lo que produce el dolor? ¿La contracción o la dilatación de las arterias de la cabeza? Contracción. Contracción. Entonces, para que no se contraiga, ¿qué haces? Le Dilato. das calcio antagonista y está permanentemente en vasodilatación. Y no se produce migraña. Nimodipino, les dije que era importante, ¿sí o no? ¿Cuál es la indicación más precisa del nimodipino? Os aneurisma, chicos. Se va a producir un efecto que se llama el vasoespasmo cerebral. Ese vasoespasmo cerebral se puede tratar o se puede prevenir con nimodipino. Es el único calcio antagonista que sirve para eso. Nifedipino, dimetilciamlodipino, fenoldipino alivian los síntomas del Raynaud. ¿Cuál es el fármaco de elección para Raynaud? Nifedipino. Ni tu palo se te pone morado, nifedipino. Me acuerdo una vez me llamó un compañero de colegio. Su hijita estaba haciendo Raynaud. Y le decía a su hijita, papá, tengo la mano negra. Cállate, hijita. ¿Y sabes qué? Tenía úlceras, dedos, úlceras necróticas. Era un Raynaud severo. Inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Pídele todo su perfil antirreumático. Porque se asocia con qué? Con lupus, ¿no es cierto? Se asocia con. O enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no es cierto? Puede tener. ¿Ya? ¿Relajan el útero, sí o no? ¿Les dije o no? Sí. El nifedipino es el fármaco de elección para aplazar el parto pretérmino. De elección. Muy bien, váyanse a sus casas, chicos.